Hola, ya estamos de aquí otra vez para terminar esta cápsula número 10, esta tercera parte de fundamentación de las competencias que hemos venido tratando desde la primera hasta hoy. Vamos a describir algunos ejemplos didácticos musicales partiendo de las situaciones prototípicas en las que el aprendizaje alcanzado todavía no es competencial, que suele ser tradicionalmente cuando los docentes finalizamos porque suponemos que los alumnos ya han aprendido, ya han comprendido, sin comprobar la funcionalidad o la transferencia que tiene este conocimiento y en todo caso la transferencia o la aplicación siempre se hace a la hora de las pruebas evaluatorias, de evaluación. Eh, Ahora situaremos estos ejemplos, pero los trasladaremos ya a la transferencia, al conocimiento competencial. Por cierto, al final de estos ejemplos les pondré unos ejemplos propios que me ha pasado no hace mucho tiempo en la vida cotidiana aquí en mi casa. Precisamente en la cocina, precisamente. Es muy curioso porque les va a hacer gracia, pero esto que me pasó tiene nombre y a ustedes seguramente les ha pasado y también sería deseable que a sus alumnos también les pase porque es cuando el conocimiento tiene sentido y se usa. Aunque sea para tener experiencias que son simplemente anécdotas gratificantes. Pues bien, vamos a poner algunos ejemplos musicales en los que el elemento prototípico es que el conocimiento se comprende pero todavía no es competencia. Por ejemplo, un alumno está tocando en clase, está haciendo su libro de técnica, haciendo sus arpegios, está haciendo sus articulaciones y el profesor le va ayudando, le va modelando y al final el alumno lo toca bien y lo comprende y por tanto el profesor se queda súper satisfecho porque cree que ya está aprendido y por tanto es un conocimiento que tiene significativo, que sí, que seguramente sí que lo es. Pero es competencia. No es todavía competencia, evidentemente. ¿Por qué? Porque este conocimiento solo está en fase de comprensión, por lo que necesitaremos una transferencia, un contexto, una situación, un problema, una tarea, un ejercicio, mejor una tarea que un ejercicio, en el que el alumno, de manera reflexiva, se dé cuenta de que está estudiando, está utilizando este conocimiento que aprendió aquí y lo está utilizando para aprender otra cosa o para aprender más o para simplemente seguir aprendiendo. Por ejemplo, este alumno está en casa tocando, está utilizando un repertorio nuevo y se da cuenta, reflexiona, identifica ciertos pasajes que hay estos arpegios, hay esta articulación, hay este legato, hay este arpegio que es idéntico o parecido al que yo estudié en el libro de técnica, por lo que yo lo utilizo de manera reflexiva y traslado este dominio a solucionar la interpretación de esta nueva obra. Esto sería ya competencia. Otro ejemplo, un alumno está en clase, está tocando el instrumento y necesita el metrónomo porque se va de tempo, entonces el profesor se lo va poniendo, se lo va quitando, se lo va poniendo, se lo va quitando hasta que el alumno va comprendiendo, va monitorizando, va resolviendo, va dominando y controlando el tempo. Al final lo logra y el profesor se da por satisfecho y el alumno también. ¿Esto es competencia? Pues no, todavía no es competencia. Esto es un proceso de comprensión y dominio. Por tanto, el conocimiento ya lo tengo y está disponible. ¿Para qué? Para utilizarlo como conocimiento competencial. Es decir, trasladarse a otro elemento didáctico, otro elemento de aprendizaje donde yo necesite controlar el tiempo y dominarlo como lo he dominado ahora tocando esto. Por ejemplo, el alumno delante de otra obra consigue darse cuenta que tiene problemas de tempo y necesita el metrónomo, se lo pone, se lo quita, se lo pone, se lo quita, hasta que consigue con esta nueva obra monitorizar y dominar de manera de control este tempo que ya tiene conciencia de que gracias al metrónomo y a su reflexión y a su autoevaluación se da cuenta que está mejorando. ¿Vale? Esto sería otro ejemplo de competencia musical. Vamos a una competencia perceptiva. Por ejemplo, en clase de lenguaje musical, los alumnos están aprendiendo las formas musicales básicas por secciones, la estófica, la binaria, la ternaria, el rondó, y el profesor pone audiciones, les explica la forma, van poniendo ejemplos diversos, hacen la abstracción, y esta abstracción les dice que la forma binaria es AB, la forma ternaria BA, el rondó AB hacia ADA, lo que sea. Y los alumnos lo comprenden y dicen que sí, que lo han entendido perfectamente. Esto no sería competencia todavía, como ya se ve, esto sería fase de comprender. ¿Cuándo sería competencia? Pues cuando ya sea de manera voluntaria, ya sea de manera incidental, ya sea de manera provocada, ya sea a través
de una planificación a través de simplemente una cuestión en la que nos encontramos. Un día estos alumnos, un alumno concreto, escucha una melodía en una radio, en la televisión, en un anuncio o en clase, en la otra clase, y se da cuenta que esto tiene la forma tal, que es la forma que nos explicaron en la clase de lenguaje. Por tanto, ha hecho una transferencia, ha integrado el conocimiento, ha utilizado lo que ya sabía para reconocer y aprender una cosa nueva. Por tanto, está en competencia. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, en la creatividad. El profesor está enseñando al alumno a improvisar sobre una rueda de acordes, el alumno va tocando, el profesor le va diciendo aquí por allá, le dice esto lo haces así, esto aquí quizá tienes que hacer una reafirmación de la tonalidad, aquí tienes que hacer más suspenso, aquí te quedas con el retardo de la cuarta, bueno, lo que sea. El alumno va tocando y al final el profesor le dice que, bueno, que está muy bien, que ya ha empezado a dominar la técnica de la improvisación y por tanto le da un cierto mérito, por tanto podemos decir que el alumno está aprendiendo, ya sabe improvisar. Pero ¿cuándo sería competencia? Pues cuando improvisa en este dominio que ha adquirido aquí, las técnicas que haya aprendido aquí, las traslada en otra situación. Por ejemplo, en casa, estudiando solo o con un amigo, están en casa, vamos a con esto, vamos a improvisar. Van a una aplicación, se ponen una rueda de acordes, empiezan a tocar entre ellos y ellos hacen preguntas-respuestas o hacen turnos, hacen ruedas y aplican lo que aprendieron en clase. Esto es competencia. Y un último ejemplo de lenguaje musical, por ejemplo, es el, eh, los dictados musicales en clase de lenguaje musical en muchos países son dictados que yo denomino dictados trampa, porque son dictados para ver si los alumnos reconocen las trampas que hay metidas dentro de este entramado musical, que son melodías poco musicales, que son melodías hechas solo para dictados musicales. Es música que prácticamente solo existe para realizar esto. No existe fuera del aula. Nunca aparecen tipos de músicas tonales o melódicas o articuladas de esa manera. Dicho esto, el alumno está haciendo un dictado y escucha, relaciona las melodías, ve que esto va para aquí, esto va para allá y se hace una idea básica de un movimiento melódico, lo que fuere. ¿Cuándo será competencia esto? Pues si el dictado es muy diferente a las músicas que él se encontrará, la transferencia va a ser muy difícil. Pero si él habilita el dominio del oído musical y habilita la capacidad y la habilidad de detectar movimientos tonales o movimientos armónicos o movimientos melódicos, esto le puede servir un día para identificar y transponer una melodía de una película, de una canción que le gusta se la transpone en una partitura. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una competencia también. Esto sería una transferencia del conocimiento adquirido en la clase de lenguaje haciendo dictados. Ahora les explico la anécdota que les quería decir anteriormente. Esto que les voy a decir, esto es cierto, ¿eh? Y esto parece una tontería, pero yo creo que no lo es. Yo tengo un robot de cocina y los robots de cocina cuando terminan la tarea hacen una sintonía, ¿no? Pues mi robot de cocina hace nirorori, 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 y un día dije, esto es el arpegio un arpegio o sea, un acorde mayor en primera inversión. Y bueno, dices, ¿y esto para qué lo quieres saber? ¿Y qué te ofrece esto? Nada, simplemente es una deducción. Es una deducción que yo he hecho porque al escuchar esta melodía no, que es un arpegio, pues yo lo he identificado, he hecho una deducción, lo he identificado como un arpegio invertido en su primera inversión, que mayor y que, como yo tengo el oído en si bemol, pues es el acorde de do mayor en primera inversión. Y dices, bueno, esto tampoco es tan relevante. No es relevante, pero significa que yo tengo conocimientos bastante profundos sobre experiencias de este tipo de función armónica o melódica y ahora me pasan cosas de estas. Hago este tipo de deducciones que tienen un nombre. Y otro que es todavía más exagerado. En la encimera que yo tengo para cocinar, cuando la enciendes suena dos notas y cuando la apagas suenan dos notas. Cuando la apago suena una tercera descendente mayor. Y alguna vez al oírla me dije,
ostras, esto parece el inicio de la sinfonía número 4 de Brahms. Tiri, tiri. Pues se me vino a la cabeza Brahms. Parece una cosa bastante esotérica, pero me vino. Esto parece una tontería, pero esto ayuda a entender cómo funcionan los conocimientos que están profundamente enraizados en el sistema cognitivo y están en circuitos activos que se disparan a la menor oportunidad, como ha pasado aquí, una cosa tan absurda como en un espacio cotidiano de cocina. ¿Eh? Esto tiene nombre y esto se debería incentivar, es decir, los alumnos deberían aprender no solo contenidos, sino las estrategias que le ayuden a ser eh, personas que saben que pueden utilizar el conocimiento que tienen, solo que lo utilicen de una manera activa y estén siempre en disposición. Por tanto, si incentivamos que los alumnos puedan transferir el conocimiento a los espacios cotidianos y les damos esta actitud de ser proactivos, de ser activos, de ser curiosos, de ser críticos, de estar pendientes, de estar conectados con el entorno musical, con el entorno sonoro, esto facilita también la motivación y le da sentido al aprendizaje. Por tanto, les prometo que más adelante, en otras cápsulas, les explicaré bien este tipo de proceso cognitivo que yo acabo de explicar ahora. Esto se llama descubrimiento por transducción. Nosotros tenemos un método de aprender por descubrimiento, que es cuando lo hacemos nosotros mismos sin que nadie nos lo explique, que se llama, hay tres tipos, descubrimiento inductivo, descubrimiento deductivo y el más potente, porque es el que hace la transferencia lejana más bestial, es el que yo he dicho ahora, que es el descubrimiento transductivo. Les prometo que más adelante dedicaremos algunas cápsulas para hablar de este tipo de dominio cognitivo que es muy relevante porque destaca la potencialidad del aprendizaje en el sentido de utilizar el conocimiento de manera competencial. Nos vemos pronto.